¿Escuchamos? ¿Empezamos? Pero dos de razón. Buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con el Ateneo del día de la fecha, que hicimos entre los dos, digamos. Somos bioquímicos, residentes de la residencia de bioquímica clínica de la provincia del Chaco. El Ateneo corresponde a una rotación, digamos, en el área de pesquisa neonatal, que es una rotación que corresponde al primer año. Somos residentes de segundo año. Mi nombre es Contreras Fabián y mi compañera Camila Uber. El Ateneo que presentamos, digamos, lo titulamos Abordaje a la hiperplasia adrenal congénita desde el Laboratorio de Pesquisa Neonatal. Bien, entonces, para hacer una breve introducción, digamos, la pesquisa neonatal en Argentina está regulada por la Ley 26.279. Se define como una estrategia de salud pública y es un sistema destinado a detectar y prevenir de forma temprana patologías inaparentes recién nacidos, lo que permite eliminar o reducir la mortalidad, la morbilidad o discapacidades. No es solamente un examen de laboratorio, sino que es un proceso multidisciplinario que involucra varios actores del sistema de salud, como ser médicos neonatólogos, endocrinólogos, técnicos de laboratorio, personal de asistencia social y endocrinólogos. Como objetivo nos planteamos los dos, digamos, desarrollar brevemente la fisiopatología y la hiperplasia suprarrenal congénita, presentar dos casos clínicos de hiperplasia suprarrenal congénita que tuvimos en el laboratorio de pesquisa y a través de ello poder ver diferentes formas de presentación de la hiperplasia suprarrenal congénita, describir la metodología de trabajo en el laboratorio de pesquisa neonatal y destacar la importancia del sistema de pesquisa neonatal y la necesidad de un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿qué es la hiperplasia suprarrenal congénita? Es un término que se utiliza para englobar o denominar a un conjunto de trastornos endocrinos que se producen por déficit de enzimas esteroidogénicas y se caracteriza por insuficiencia suprarrenal y en la mayoría de los casos por hiperandrogenismo. El déficit más frecuente es el déficit de la 21-hidroxilasa y se presenta en el 90 al 95% de los casos. Este déficit se hereda de forma autosómica recesiva y el gen que codifica para esta enzima se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6 en la región 21.3. Se denomina gen CIP21. Obviamente que para que se presente la enfermedad en una persona, el hijo enfermo debe tener afectados los dos alelos, es decir, el paterno y el de la madre, el que hereda del padre y el de la madre. Entonces, esta vía, digamos, resume la biosíntesis de la hormona esteroidea, que como sabemos ocurre en la glándula suprarrenal, que tiene receptores para LDL, digamos, que transportan el colesterol, que es transformado a progesterona. Luego esa progesterona por la 21-hidroxilasa se va a transformar en 17-hidroxiprogesterona o seguir la vía de la aldosterona. La 17-hidroxiprogesterona va a pasar a cortisol o bien a andrógenos, digamos, testosterona y por último a la dihidrotestosterona. Como la enzima afectada de la 21-hidroxilasa no puede ocurrir de forma normal la síntesis de aldosterona y cortisol y se va a acumular el metabolito previo, digamos, de la vía. En nuestro caso, la 17-hidroxiprogesterona, que se va a encontrar elevada en aquellos pacientes que presenten la enfermedad. Y es el analito que dosamos en la pesquisa neonatal. Entonces, la aldosterona, como sabemos, va involucrado, digamos, en los procesos de reabsorción de agua,
sodio y expresión de potasio. Frente a una disminución de la presión arterial, esto en condiciones normales, digamos, o disminución de la concentración de sodio de la volemia, el glomérulo renal va a secretar renina, que en el hígado pasa a angiotensina 1, junto con el angiotensinógeno. Luego en los pulmones, con la enzima convertidora de angiotensina, pasa a angiotensina 2, que es un vasoconstrictor y aumenta la presión arterial. Por otro lado, la angiotensina 2 estimula la suprarrenal para la síntesis de aldosterona, que aumentaría la reabsorción de agua, sodio, excretaría potasio y eso provocaría un aumento del volumen sanguíneo. En los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita hay un déficit de aldosterona. Entonces este ciclo no se cumple y una de las manifestaciones clínicas, una de las formas de presentación es la crisis adrenal o la forma perdedora de sal, donde se presenta con una hipernatremia, una hiponatremia, una hipercalemia, acidosis metabólica y otros síntomas que podemos tener va a ser pérdida de peso, poliuria y deshidratación. También vamos a tener una hipotensión y un shock hipovolémico que puede llevar a la muerte si no se diagnostica y se trata a tiempo. Otro de los déficits es el déficit de cortisol. Las funciones normales del cortisol van a ser aumentar la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la lipólisis y la proteólisis. ¿Todo esto para qué? Para mantener un estado hiperglucémico en la sangre, ¿no? Al no haber cortisol, obviamente ninguna de estas vías está estimulada y se puede presentar un estado hipoglucémico también en nuestros pacientes. El cortisol, como sabemos, inhibe tanto el hipotálamo como la hipófisis e inhibe la liberación de la hormona liberadora de corticotropina y ACTH. Al estar disminuido, estas hormonas están aumentadas y la ACTH va a estar aumentada y la ACTH a su vez proviene de un precursor que es la propia melanocortina, que es un péptido que al ser escindido libera otras hormonas, como la hormona estimulante de melanocitos. Lo que explicaría que en algunos pacientes se presente la hiperpigmentación, tanto de las bolsas escrotales en el caso de los de sexo masculino, en las axilas y otros pliegues. Por otro lado, tenemos la testosterona proveniente de la glándula suprarrenal. Como sabemos bien, la diferenciación sexual comienza a partir de la séptima semana del desarrollo embrionario y va a estar determinada por un gen que se encuentra en el cromosoma Y, que sintetiza para una proteína que se denomina proteína SRI, que estimula el tejido embrionario para la formación de los testículos. Todo esto ocurre de forma normal en un paciente afectado por hiperplasia suprarrenal congénita, pero ese exceso de testosterona en el caso de las mujeres va a provocar que se produzca una hiperplasia de los genitales externos, produciéndose una virilización. Esa virilización tiene diferentes grados y se clasifica según la escala de Prader en 5 grados. Pero frente a una radiografía o un estudio por imágenes vamos a ver las estructuras internas de una mujer o de un varón, del sexo masculino o femenino. Bueno, esas serían las formas de presentación clínica que puede darse. Esto va a depender también, digamos, del par de alelos mutados que herede la persona. Obviamente el fenotipo va a estar determinado por aquella mutación que produzca más leve, digamos, la mutación más leve, es decir, que produzca un menor descenso de la actividad enzimática. En las formas clásicas, perdedora de sal, que es la que se presenta con crisis adrenal hidrosalina, la actividad enzimática o el porcentaje de actividad enzimática es prácticamente nula. En la viralizante simple vamos a tener algo de actividad enzimática entre 1 a un 3%, y en la no clásico de expresión tardía entre un 20 y 50%. En la viralizante simple, el diagnóstico en pacientes de sexo masculino es un poco más difícil, digamos, porque no presenta esa virilización temprana, digamos, al nacimiento, pero se puede ver un aumento en el tamaño del pene, hiperpigmentación de la bolsa escrotal y lo que se denomina macrogenitosomía.
Además, en ambos casos, y tanto en la viralizante simple como en la no clásica de expresión tardía, podemos tener una pubertad precoz, hirsutismo en mujeres, acné poliquístico, ovario poliquístico, amenorrea, oligomenorrea, y un crecimiento acelerado al comienzo y luego una talla baja por un cierre temprano de la epífisis ósea. Bueno, esto para hablar un poco de la incidencia en la Argentina, digamos, esto es lo que reporta la Red Nacional de Pesquisa Neonatal. Vemos que se mantiene la incidencia, digamos, que se ve también a nivel mundial, que es 1 en cada 15.000 recién nacidos vivos. Y esto sería la parte epidemiológica que presenta de acá de pesquisa neonatal de la provincia del Chaco, que también vemos que se mantiene esa incidencia, digamos, que se ve a nivel nacional de 1 en casi 15.500 nacidos vivos. Bueno, como me presentó mi compañero, yo soy Yamila Uber. Voy a comenzar presentándole nuestro primer caso, que se trata de Jeremías. Jeremías nace el 10 de octubre, es oriundo de Presidencia Plaza, nace por parto vaginal a una edad gestacional de 39 semanas, es de sexo masculino, pesó 3 kilos 200 gramos, es decir, es un recién nacido a término con un peso adecuado para la edad gestacional. A las 48 horas se toma la muestra para pesquisa neonatal. La muestra para pesquisa neonatal se toma entre las 48 horas y el 5.º día de vida. Antes de las 48 horas puede haber que ciertos analitos que se utilizan para pesquisar estas enfermedades puedan estar o aumentados o disminuidos, dando falsos positivos o falsos negativos, y mayor a los 5 días de vida ya para muchas de estas enfermedades estaríamos llegando tarde. Entonces, la muestra para pesquisa se toma en un papel de filtro que viene anexado a un cartón. Este cartón tiene diferentes datos que se debe completar correctamente antes de tomar la muestra, para tanto identificar la muestra como para poder recitar al paciente si es necesario, y por sobre todo poder validar los resultados. Entonces, la muestra se va a tomar por punción de talón, y se van recolectando las gotas sobre el papel de filtro. Se debe eliminar la primera gota y tomar las siguientes gotas sin que el papel toque la piel, el talón sería, porque esto lo que haría es evitar que se sature completamente el papel de filtro. Entonces, se toma la muestra para pesquisa neonatal el 12 de octubre, perdón, y 9 días después recién llega la muestra al laboratorio central. Es decir, que tiene un tránsito, un tiempo de tránsito de 9 días. Llega el día jueves 21 de octubre, la muestra para pesquisa se comienza a procesar para determinar, como dijo mi compañero, la concentración de 17-hidroxiprogesterona, que es la que vamos a medir para pesquisar la hiperplasia suprarrenal congénita. Se utilizan kits de Centech, que son provistos por Nación. El fundamento es un ELISA competitivo. El kit trae las microplacas que van a estar, en cada pocillo va a estar pegado el anticuerpo anti-17-hidroxiprogesterona. Entonces vamos a ponchar las muestras en estas plaquitas que van a contener la muestra, la 17-hidroxi del paciente, y se le va a agregar un buffer para extraer la muestra del papel de filtro junto a un conjugado, que es la 17-hidroxi conjugada a una peroxidasa. Se van a ponchar, se va a colocar el conjugado y el buffer, se va a dejar toda la noche, y al siguiente día recién se va a proceder a lavar y agregar el TMB, la tetrametilbenzidina, que por la enzima conjugada va a pasar un color azul,
que se va a leer luego en un lector de ELISA. Se agrega ácido sulfúrico para detener la reacción y se lee en un lector de ELISA. El color va a ser inversamente proporcional a la concentración de 17 hidróxido de la muestra. Entonces, como dije, llega el jueves 21 y recién al siguiente día, el viernes 22 de octubre, se obtiene el primer resultado que da mayor al último punto de corte de 235 nanogramos por mililitro. Entonces, como dije, se debe validar este resultado y a la hora de obtener un resultado de 17-hidroxil, tenemos que tener en cuenta factores que afectan la concentración de 17-hidroxiprogesterona. La 17 va a estar aumentada los primeros días de vida y va a ir disminuyendo con el tiempo. En neonatos prematuros existe una reactividad cruzada con los metabolitos de esteroides de la glándula suprarrenal. También bebés enfermos en situación de estrés va a estar alterado el eje, que es tipo Fabián. También están muy relacionados con el peso y la edad gestacional. Y bueno, la administración de glucocorticoides tanto a la madre como al niño, que también van a afectar el eje. Entonces, vemos cómo los puntos de corte varían con la edad gestacional. A menor edad gestacional, mayor es el punto de corte. Estos son puntos de corte que se utilizan actualmente en el laboratorio y que fueron provistos por el Laboratorio de Pesquisa Neonatal del Hospital Garrahan, que es donde se encuentra el coordinador del programa de pesquisa neonatal. Nada, para mostrarles que es un trabajito hecho en San Juan, si mal no recuerdo, donde además de la edad gestacional tuvieron en cuenta el peso, es decir, dividieron en 4 grupos: prematuro bajo peso, prematuro peso adecuado, recién nacido a término con peso adecuado y bajo peso, y hallaron diferentes puntos de corte y ellos concluyeron que tienen una tasa de recitación menor utilizando estos puntos de corte, también utilizando el peso. Bueno, entonces, como expliqué, el día viernes 22 se obtiene el primer resultado mayor al último punto de corte. Entonces, teniendo en cuenta que tenía una edad gestacional de 39 semanas y un peso adecuado, no había ninguna razón por la cual sospechar que había otra razón por la cual podía estar elevado este valor. Y como fue viernes, tampoco podíamos descartar si era un error analítico. Entonces no podíamos volver a repetir, y sospechando, digamos, que podría llegar a ser una hiperplasia adrenal con pérdida salina, es decir, una urgencia médica, lo que se hace directamente es ubicar al paciente y pedir que se haga una nueva toma de muestra para pesquisa natal y un control de ionograma. Entonces, como en plaza se localiza el bebé, no existe o sea, no hay equipos para hacer ionograma, directamente se lo deriva a Saint Spain, donde se realiza el ionograma y se obtiene un sodio de 121 milimol por litro, potasio de 5,9, y bueno, el cloro que se correlaciona con el sodio, pero que estarían bajos, digamos. Entonces tenemos una hiponatremia con hiperpotasemia. Es evaluado por un pediatra en San Peña, que decide mandarlo a la casa y volver a hacer un ionograma dentro de 3 días. Cuando las bioquímicas del laboratorio central se entera del resultado del ionograma y de que se lo mandó al bebé a la casa, se coordina con los endocrinólogos del programa de pesquisa neonatal para poder volver a traerlo, recitarlo, digamos, al paciente, y esta vez vino ya derivado a Resistencia, donde ingresa a el Hospital Terrano en el sector de neonatología. Entonces, cuando ingresa a neonatología, el examen físico tiene un buen estado general, piel morena, hiperpigmentada en la zona genital, axilas, cuello, plantas y palmas blancas. Este es el nene cuando ingresa, se alcanza a ver, digamos, zonas hiperpigmentadas. Bueno, mucosas rosadas y húmedas, como que no estaría deshidratado en cuanto a la clínica. Se palpan ambos testículos, esto porque los neonatólogos fueron avisados que
que se constate el sexo del nene, porque podía ser que sea una nena virilizada. Se constata, digamos, que el sexo es masculino, y bueno, en el laboratorio, si bien se pide todo, puse acá el ionograma donde se ve que hay una hiponatremia severa, ya una hipercalemia severa, y bueno, no está disminuida la glucemia con 67 miligramos por decilitro, y tampoco se veía una acidosis metabólica. Bueno, se comienza el tratamiento, asumiendo ya que es una hiperplasia suprarrenal congénita con hidrocortisona, que es el tratamiento para inhibir, digamos, es símil glucocorticoides, inhibir todo el eje, y fluorocortisona en este caso, que es símil mineralocorticoides, para reemplazar lo que es la aldosterona, y se agrega sal para suplementar la pérdida de salina. Bueno, cuando se habla con la madre, se ve que se llega, ellos, los médicos, digamos, expresan que es difícil comunicarse con la madre porque se comunicaba con monosílabos, pero le entienden que ella tuvo un hijo que falleció en el año 2012, y como se sospechaba, digamos, de que podía ser un hermano ya diagnosticado, se buscó en los registros de pesquisa natal, y evidentemente sí, tenía un hermano ya fallecido en el año 2012, con diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita detectado por la pesquisa y confirmado con la 17-hidroxiporría, que es el gol estándar, y que se realizó acá en cabina. Actualmente no hay para realizar la confirmación acá, y que falleció a los 6 meses por abandono del tratamiento. Bueno, ese mismo día, el día viernes, cuando ingresa en neonatología, ya se le toma la muestra, y recién el día lunes, en el laboratorio del hospital pediátrico, se determinan las hormonas, donde se ve que el cortisol plasmático estaba bajo y la ACTH elevada, y con eso ya, y con la evolución, digamos, con el tratamiento, donde se alcanzan los parámetros normales de sodio y potasio, se hace el diagnóstico de este niño. No se hace la determinación de 17-hidroxiporría, ni tampoco se determina la actividad de renina plasmática, que son necesarias para la confirmación del diagnóstico. Bueno, esta es una de las fotitos después del niño, como vemos que ya hay algo de aclaramiento de la piel, y bueno, que fue aumentando de peso por sobre todo, porque el control y el seguimiento se hacen. Vemos la evolución del crecimiento, la presión arterial, la edad ósea, y con el laboratorio, que sería el control principalmente de ionograma, glucemia, y el control hormonal con 17-hidroxiprogesterona, actividad de renina plasmática, y bueno, los andrógenos. En cuanto a la 17 y la actividad de renina plasmática, no hay para hacer en resistencia, se debería derivar, pero muchas veces no se logra, digamos, porque los que van evaluando ellos es la concentración de 17, no se lee tanto, pero tampoco sea tan baja como para inhibir el crecimiento del niño. Entonces van evaluando esas dos cosas. Bueno, el segundo casito es Luciano. Luciano es un bebé oriundo de la localidad de Quiquilipi. Nace el 23 de marzo con una edad gestacional de 39 semanas, y la tarjeta no tenía datos del peso. La muestra se toma el 26 de marzo y se recibe en el laboratorio de pesquisa el 30. Un tiempo de tránsito de aproximadamente 4 días. Se comienza a procesar, como ven dijo mi compañera, el método requiere que se incube durante toda la noche, y recién se obtiene el primer resultado el 31, de 69 nanogramos por mililitro. Frente a este valor, que no es un valor tan elevado para la edad gestacional, y viendo que después viene un fin de semana largo por Semana Santa,
y no era, y podría haber sido tranquilamente un error analítico, se procesa recién el lunes 5 y el 6 se obtienen otros dos valores, digamos, y se saca un promedio y da un valor de 69 nanogramos por mililitro. Frente a este resultado se recita al paciente, sin mucho éxito no se lo encuentra y se pasa el caso a un asistente social. O sea, se comunica con la bioquímica encargada de Kitilipi y bueno, recién el 19 arriba la segunda muestra con un tiempo de vida de 23 días y un peso actual de 2,950 kg. Se procesa y se obtienen dos valores mayores a 245. Entonces se pide una tercera muestra más el ionograma. Más el ionograma, que se recibe recién el 28. Ingresa la tercera muestra más el suero para el iono. El suero para el iono se procesa en química, en el laboratorio de química del laboratorio central, y nos obtienen valores alterados. Bueno, se procesa la muestra y el 29, nuevamente, se obtienen valores altos. Entonces, frente a estos valores altos de 17-hidroxiprogesterona y valores normales de ionograma, la bioquímica encargada del área de pesquisa neonatal se comunica con los endocrinólogos para evaluar cómo hacer. Ellos lo recomiendan que llame al paciente, que se presente en el hospital pediátrico y a su vez se hace toda la gestión para derivar la muestra para el dosaje de 17-hidroxiprogesterona por RIA a un laboratorio privado. El paciente llega el 3 de mayo, no, el 3 de mayo al hospital pediátrico y se le toma una muestra para hacer el iono. El iono no da alterado y se evalúa el eje. Y se ve que el cortisol está disminuido y la ACTH está aumentada. Entonces, frente a estos valores, el médico decide iniciar el tratamiento, pero hablamos con el médico y lo que él hace es dar la mitad de la dosis habitual y no le agrega extra sal, porque no coincidía con un cuadro de una hiperplasia suprarrenal perdedora de sal. Entonces comienza el resultado y el 7 se recibe el resultado de la 17-hidroxi del laboratorio privado. Entonces, frente a ese valor bajo de 17-hidroxiprogesterona, que desconcertaba, digamos, porque seguía dando bajo y que anteriormente por tarjeta no le había dado alto, lo que se hace es, se pide que se tome, para esto el paciente después con un tratamiento volvió a su pueblo, entonces se pide que se tome un nuevo suero para 17-hidroxi con 2 días de tratamiento, más sangre con EPTA para el estudio genético y se pide una cuarta muestra por tarjeta. Creemos que las condiciones, digamos, para el transporte o para la conservación de la muestra para el dosaje 17-hidroxiprogesterona es a menos 20 grados, generalmente con hielo seco. Creemos que en algún momento de todas estas derivaciones, incluso el suero se tuvo que descongelar para hacer el iono, se pudo haber habido un error analítico, digamos, en la conservación, y eso hizo que dé bajo el dosaje en el laboratorio privado. Eso es una teoría. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, digamos, la muestra y se envía al hospital Garrahan. Ya la 17-hidroxi también en el Garrahan va disminuido, también por RIA, pero obviamente que se hace la observación que ya fue tomada bajo tratamiento con glucocorticoides. Bueno, el paciente siguió viniendo a control, digamos, y se ve, digamos, que, bueno, acá le controlan, digamos, para confirmar también, como dijo mi compañera, que se trata de una hiperplasia perdedora de sal, es necesario medir la actividad de la renina, que no hay para hacer acá en resistencia. Entonces ellos lo controlan, digamos, con el iono y con la concentración de las hormonas que sí se pueden dosar acá, como la ACTH, el cortisol y la testosterona, que fueron disminuyendo. El 2 del 6 se obtiene el resultado de la genética, digamos, que se derivó al hospital Garrahan, y se encuentra que el paciente es heterocigoto compuesto. ¿Qué quiere decir? Que tiene los dos alelos mutados con mutaciones diferentes.
lo que nosotros hicimos buscar primero fue buscar en la bibliografía qué mutaciones eran y a qué fenotipos se relacionaban, digamos, y encontramos que una de las mutaciones, que es la más frecuente en la intrón 2, tiene una actividad enzimática mínima, en algunas bibliografías decían menor al 2%, y generalmente se relaciona con una forma perdedora de sal. Mientras que la otra mutación, que es una que se da en el exón 4, que reemplaza una isoleucina por una asparagina, tiene una actividad residual de un 7% y se relaciona con una forma viralizante simple. Por eso creemos que este paciente no era un caso de hiperplasia superrenal congénita perdedora de sal, sino más bien una viralizante simple que por ser hombre no manifestaba algunas clínicas que por ahí se podría haber presentado en una persona de sexo femenino. Y de hecho el tratamiento, el doctor nos dijo que nunca le agregó extra sal a su tratamiento. Y así concluye el segundo caso. Bueno, el diagnóstico molecular, como ven, también es importante junto al diagnóstico clínico y bioquímico. Por ejemplo, en este caso, que terminó de cerrar todo el caso con el diagnóstico molecular, y bueno, como dijo Fabián, el gen de la 21 hidroxilasa es el CIP21A2, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6, se encuentra dentro de la región 3 del complejo mayor de histocompatibilidad, en el módulo RCCX, que se denomina así por los genes que se encuentran dentro de este módulo, junto al de la 21 hidroxilasa. La característica que tiene este gen es que en forma paralela, es decir, en tándem, se encuentra un segundo pseudogen que no codifica para una proteína funcionante, el CIP21A1P, y que esto produce que durante la recombinación génica en la meiosis se produzcan errores, y es una de las causas principales por las cuales se producen las mutaciones y la incidencia, digamos, de esta enfermedad. Y bueno, una de las principales mutaciones eran las que estaban en el segundo caso, el luciano, digamos, del intrón 2 y el exón 4, que son regiones o mutaciones que se encuentran en realidad en el pseudogen. Y bueno, nada más para agregar esta parte. Sí, una cosita. Sí, me olvidaba de decir también, digamos, que Carla, nuestra instructora, se comunicó con la genetista, digamos, del Hospital Garrahan y le preguntó sobre estas mutaciones y le dice que la mutación en el intrón 2 se relaciona siempre a una forma perdedora de sal y que la otra mutación en el 83% de los casos se relacionaba a una forma no clásica, digamos. Así era, ¿verdad? Sí, que, claro, que podía presentar en algún momento de su vida, podía hacer alguna crisis hidrosalina. Y que en las hiperplasias siempre bueno, eso dijeron también, que siempre se manifiesta la forma más leve, digamos, de las mutaciones, siempre se manifiesta la más leve. Sí. Bueno, y como conclusión, que la hiperplasia es una enfermedad autosómica recesiva, que en la forma clásica perdedora de sal se puede presentar como una urgencia y puede llevar a la muerte si no se detecta a tiempo. Y esto puede evitarse a través de un diagnóstico y un tratamiento precoz, con la implementación del programa de pesquisa neonatal organizado, articulado y confiable. Y bueno, que el laboratorio de pesquisa neonatal juega un papel fundamental dentro del programa, no solo informando resultados confiables y a tiempo, sino también en el compromiso de recitar al paciente, del seguimiento de los pacientes y con la coordinación de los demás integrantes del sistema de pesquisa neonatal. Y bueno, nada más, como conclusión también queríamos recalcar por ahí la importancia, si se podría traer o tener, digamos, para la confirmación de la hiperplasia, porque la 17-hidroxiporría no solo hace la confirmación, sino también el seguimiento de estos pacientes. Y que por ahí muchos no se realiza el seguimiento con esto.
Y bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Queda menos de un minuto para si alguien tiene alguna pregunta o para seguir charlando, se conectan por el mismo. Sí, pedí que se... No, a ver. Si quieren participar haciendo, le habla Carla Solís, podemos conectarnos de nuevo, vemos que hay muchos participantes, así que estaría interesante que si se pueden volver a conectar un ratito, 5 minutos más, y poder hacer algún comentario o alguna duda o alguna